¿De qué manera tienes que generar tus argumentos académicos? Sigamos estos pasos que te van a ayudar a elaborar lo que acabo de mencionar. Primero identifica una fuente de información pertinente y debería agregar acá confiable también, es decir, académica, de base de datos académicas. Google Académico, Google, Redalyc, ¿no? Redip, Alicia, no sé, otras bases de datos que podemos estar manejando y que podrían ser trabajadas en el curso. En este caso yo elijo la fuente de información de Triviño, un texto denominado Pseudoturismo, el turista y sus falsas prácticas durante el ejercicio de la actividad turística. Es una investigación realizada en Colombia. Paso 2. De ese artículo, a partir de mi línea argumentativa, a partir de lo que yo creo, de, de mis análisis, que están alineadas a la hipótesis, están alineadas a la pregunta de investigación, extraigo una cita textual, una cita paráfrasis. En este caso, solo a manera de ejemplo, estoy sacando una cita textual directa de más de 40 palabras, que es la que vemos aquí. La recomendación es sacar citas paráfrasis o citas textuales de menos de 40 palabras, más cita paráfrasis, pero para efectos del ejemplo es válido. Dice así, el turismo como fenómeno complejo se constituye por encuentros dialógicos temporales entre sujetos dentro de un entorno determinado. Utilizo un auxiliar de complemento. Corchete, por lo tanto, cierro corchete. El encuentro entre visitantes y visitados debe convertirse en un espacio conjunto que pueda ser acordado entre unos y otros y en donde exista reciprocidad y satisfacción mutua. Triviño 2015, página 133, ¿no? Como vemos, es una cita textual que tiene a veces términos algo raros. Por ejemplo, encuentros dialógicos temporales. Si tú vas a usar una cita textual donde encuentras conceptos poco estudiados, poco comprensibles o muy, poco comunes en general, puedas tú darle un pie de página. Aquí al costado, al final de la palabra temporales, yo puedo poner un pie de página y al final de la hoja definir qué significa ese término o explicarlo más. ¿De acuerdo? Eso es ya a partir de la iniciativa del autor, del escritor en este caso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tengo paso uno, la fuente de información. Dentro de la fuente de información extraigo una cita, jalo una cita, ya sea textual o paráfrasis. Para efecto de este ejemplo, estoy usando una cita textual de más de 40 palabras. Y ahora sí paso a generar mi argumento académico. Lo primero que tengo que determinar es que mi argumento académico es parte de una llamada línea argumentativa o subtítulo. Para efectos de tu ensayo, estoy refiriéndome a los subtítulos. El subtítulo se denomina la sociología del turismo. ¿De acuerdo? Este argumento académico tiene a su vez tres partes: un preámbulo, en la cita misma y el desenlace. Preámbulo o introducción, la cita tal cual y el desenlace o conclusión. Pongámoslo en esos términos. ¿Ok? Entonces, tanto la cita, la parte del preámbulo como el desenlace deben ser originales, es decir, deben ser producto de tu capacidad de análisis, tus propias palabras. La práctica del turismo debe regresar a sus bases cognitivas y éticas. En general, la actividad turística a veces puede caer en cierto nivel de mercantilismo que afecta el sentido principal por el cual ha sido creado. En ese sentido, Triviño afirma: acá estoy para efectos prácticos planteando tres líneas en esta introducción o preámbulo, pero en realidad deberían ser muchas más. Recuerda que la norma 80-20 te pide que el 80% del texto sea original y el 20% solo de citas. Entonces, para efectos, te pongo tres líneas, pero podrían ser 8, 10 líneas de preámbulo, explicando esta idea de bases cognitivas y éticas o explicando más esta idea de nivel de mercantilismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso son originales, son tus análisis. Paso a la cita textual. El turismo como fenómeno complejo se constituye por encuentros lógicos, etcétera, etcétera, tal como lo hemos leído anteriormente. Y luego termino con un cierre, un desenlace o conclusión. En sentido estricto, el fenómeno del turismo fortalece la relación entre el visitante y el visitado. Podemos darnos cuenta que la palabra visitante y visitado está dentro de la cita textual. ¿Qué quiere decir? Que por más que sea original tu texto, va a haber algún nivel de coincidencia o similitud, pero eso tiene que mantenerse bajo, con pocas palabras. Palabras que, así nomás,
no están dentro de la cita textual. Por eso el índice general de similitud cuando tú haces textos originales no es igual a cero, es bajo, 10, 15%, 20%, exagerando, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sigamos. Tiene un componente ético y de búsqueda de mutuo conocimiento, de búsqueda de mutuo conocimiento, ¿bien? Para generar identidades más amplias e inclusivas. Acá ves puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que el texto continúa. Para efectos prácticos de este ejemplo, solo 3 líneas, pero en realidad podrían ser 7, 8, 10 líneas más. Así se cumpliría la norma 80-20. En resumen, ¿qué significa un argumento académico? Significa lo siguiente. ¿Qué es una línea argumentativa? Es una línea argumentativa, no argumento académico, es una línea argumentativa. Es un conjunto de argumentos académicos agrupados en subtítulos o áreas temáticas, a través del cual se desarrolla la hipótesis y trata de responder la pregunta de investigación de forma lógica y basada en evidencias. Yo agregaría acá la palabra científicas. En resumen, la línea argumentativa se compone de varios argumentos académicos y un argumento académico a su vez se compone del preámbulo, más la cita, más el desenlace. Espero haberte ayudado con esta explicación de cómo generar de manera apropiada tus argumentos académicos. Gracias por tu atención.